Bienvenidos queridos hermanos y hermanas a nuestra segunda clase sobre la liturgia fundamental, la introducción a la liturgia. En el primer encuentro nos referíamos al Concilio Vaticano II, Sacrosanctum Concilium, para hacer una introducción de lo que es la liturgia. Ahora retomamos el documento del padre Canta la Mesa, que yo se los mandé también por este medio, para que le demos seguimiento pues a esta formación. Y es que la catequesis para la misa es básica, porque también el modo más simple y directo para ilustrar el misterio eucarístico es comprender la misa en la que celebramos y vivimos este misterio. Ya en la antigüedad cristiana existía un tipo de catequesis especialmente llamada pues la catequesis mistagógica. Era diferente a la catequesis ordinaria que se impartía en la iglesia naciente. Esta catequesis mistagógica o catequesis propia para la misa, para la liturgia, era impartida después del bautismo. Y era impartida por el obispo mismo y no la delegaba, era el obispo que hacía esta catequesis antiguamente. ¿Y cuál era el objetivo? Era introducir a los fieles en las profundidades del misterio de Cristo, del misterio de la redención que celebramos en la Eucaristía. Era el misterio más profundo, el misterio más grande y más hermoso. Por eso era en ese momento en el que a través de esa catequesis del obispo se le revelaban a los nuevos cristianos, a los neófitos, los misterios más sagrados. Esos misterios más sagrados que se habían tenido escondidos hasta ese momento en razón de la disciplina del arcano, para evitar toda profanación posible. La Eucaristía era el centro y el corazón de esa catequesis mitagógica impartida por el obispo. Basta con que nosotros vayamos a la historia de la iglesia y veamos las catequesis mistagógicas, por ejemplo, de San Cirilo de Jerusalén, para que nos demos cuenta de la solemnidad que tenía esta catequesis y del clima de espiritualidad que se respiraba en esos momentos de la catequesis y también de la misma celebración eucarística a los inicios pues de la iglesia en la antigüedad. Entonces es importante que vayamos siguiendo esta lectura con el documento del Padre Canta la Mesa para que vayamos comprendiendo pues todo lo grandioso que tiene esta disciplina del arcano, para evitar toda profanación, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Significa que hoy por hoy vemos tantas profanaciones de los templos, especialmente de la Eucaristía, tanta ofensa que se le hace a Jesucristo por la gran ignorancia que existe en el mundo y que ya esa disciplina rigurosa de la formación catequética que tienen los niños y los adultos hoy por hoy no sirve, definitivamente no sirve, y por eso no se valora el gran misterio que envuelve pues el templo sagrado de la Iglesia Católica y mucho más pues el sagrario donde está Jesús, Dios mismo presente en la forma de pan eucarístico, que es lamentable y que nosotros tenemos que pedirle mucho al Señor que nos revele ese misterio para que comprendamos el gran nivel de ofensa que se le realiza cuando se violan estos templos, cuando se agreden estas cosas sagradas, cuando se destruyen las imágenes. Mucho peor cuando se golpea a un ministro consagrado
es una cosa que ofende mucho a Dios. Dicen algunos expertos que en las ciudades donde se, se hacen estos sacrilegios, esas ciudades reciben maldiciones. Y por eso es importante que nosotros los cristianos hagamos reparación, le pidamos perdón al Señor, le digamos, Señor, aunque esos no te quieren, nosotros te queremos, perdónanos, porque nosotros somos culpables porque descuidamos los templos, descuidamos los sagrarios. Entonces los maleantes que andan al acecho, pues, y que son ignorantes de esos misterios tan sagrados, pues cometen esas profanaciones espantosas que redundan, pues, como les digo, en maldiciones para las ciudades enteras donde se realizan esas violaciones y esas profanaciones y esas ofensas que le hacen a Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, en sus imágenes del crucificado, en las imágenes de la Santísima Virgen María. Son cosas tan feas que redunda, como les digo, en maldición. Por supuesto que para nosotros no, porque nosotros los cristianos vivimos en gracia de Dios. Pero la ciudad recibe muchas maldiciones cuando se hacen estas profanaciones y estas ofensas a la iglesia, a los templos, a las imágenes y mucho más al Santísimo Sacramento del altar. Nosotros con este estudio del misterio eucarístico queremos renovar por lo menos un poco, en parte, esa experiencia que tenían los primeros cristianos para eh, sentir ese amor, esa pasión por Jesucristo, que es necesaria para nuestra salvación, que es necesaria para nuestro culto de adoración a Dios, porque a veces nosotros podemos llegar a la misa con la intención de adorar a Dios, pero de una manera superficial, de la boca para afuera. Y es importante que seamos, como dice el Concilio Vaticano II, que seamos congruentes lo que dice nuestra boca con lo que piensa nuestra alma, nuestra mente, ¿verdad? Porque para nosotros la Eucaristía no es algo nuevo, ya hemos descubierto qué cosa es. Sabemos que es algo antiguo, algo familiar. La Eucaristía es nuestra esencia. Pero precisamente por eso quizá necesitamos eh, rescatar esas costumbres y esas malas costumbres que a veces tenemos. Las buenas costumbres, rescatarlas. Acuérdense que la Virgen le dijo a Bernardo, vuelvan a las costumbres antiguas, utilicen el agua bendita. Pero eso está queriendo decir la Santísima Virgen María que volvamos a todas las cosas valiosas, principalmente en nuestro culto de amor y de adoración a Dios, a nuestros padres, a nuestro Padre Dios. El Papa Juan Pablo II tenía una de esos fines con su carta apostólica, Ecclesia de Eucaristía, Redención y Sacramento, Sacramentum Caritatis, que son documentos sobre la Eucaristía, y uno de los fines que tenía el Papa San Juan Pablo II era despertar, resucitar ese estupor eucarístico. ¿Saben qué quiere decir la palabra estupor? Emoción, admiración, incluso llegar hasta las lágrimas, si fuera posible, dependiendo del ardor con el que amamos a Cristo, cuando nos encontramos con Él, llegar a llenarnos de estupor, de emoción, de vibrar cuando estamos frente a Él, cuando se eleva el Santísimo para dar la bendición los jueves. Todos esos son momentos donde nosotros tenemos que renovar nuestro sentimiento, nuestro amor, nuestro ardor por la presencia real de Jesucristo. Es decir, que el Papa quiere, con todos estos documentos que nos han presentado a partir del Concilio Vaticano II, que tengamos la capacidad de asombrarnos nuevamente ante la enormidad que significa la Eucaristía, lo inmenso y lo infinito que es la Eucaristía para nosotros. Si nosotros no despertamos en nuestro corazón
ese ardor, ese estupor, yo creo que estamos lejos todavía de conocer quién es el que está ahí realmente presente, ¿verdad? Eso en primer lugar, una catequesis profunda necesitamos todos para revalorar el sentido del misterio que celebramos y el misterio que vivimos. La pasión, muerte y resurrección de Jesucristo que se actualiza en la misa, en la Eucaristía. Muy bien, la Santa Misa está compuesta de tres momentos esenciales, ¿verdad? La liturgia de la palabra, la liturgia eucarística y la comunión. Esencialmente esos tres momentos. Sin embargo, pues hay otros momentos, por ejemplo, los ritos introductorios, el saludo del sacerdote, el acto penitencial, y después pues la liturgia de la palabra, liturgia eucarística y la comunión. Nos vamos a referir a cada una de estas partes de la Santa Eucaristía. Empecemos con la liturgia de la palabra. Esto es importante que lo manejemos porque también tenemos mucha deficiencia en el conocimiento de cada una de las partes de la liturgia de la iglesia, de la liturgia eucarística. Porque vamos a echarle una mirada a lo que es un poco la historia, cómo ha sido la historia de esta liturgia de la palabra. En los comienzos de la iglesia, la liturgia de la palabra estaba separada de la liturgia eucarística. Los discípulos de Jesucristo participaban en el culto del templo, en las sinagogas, ¿verdad? Ahí escuchaban las lecturas de la Biblia, recitaban los salmos, hacían las oraciones juntos con los demás judíos, con los demás hebreos, ¿verdad? Después estos cristianos se reunían aparte en sus casas para la fracción del pan, es decir, para celebrar la Eucaristía. Esto nos lo refiere los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, en el versículo 42 para adelante. Y vamos a ver y nos vamos a dar cuenta cómo era el culto eucarístico al comienzo de la iglesia. Primero en las sinagogas o en el templo se hacían las lecturas de los antiguos profetas, etcétera, los salmos, las oraciones, y después los cristianos pues se iban a otro lado, ¿no? A sus casas. ¿Por qué razón? Porque todavía en esta iglesia naciente los hebreos, los judíos todavía no comprendían el gran milagro de la resurrección de Jesucristo y rechazaban, algunos por lo menos, ese culto cristiano, ¿verdad? Que se empezaba a suscitar. ¿Por qué razón? Porque esta práctica de los cristianos se hizo bastante difícil por la hostilidad pues, que recibían ellos de parte de la comunidad del pueblo de Israel. Y como que también que las Sagradas Escrituras para los cristianos habían adquirido un nuevo sentido, una nueva forma de contemplar todo lo que era el contenido de las profecías del Antiguo Testamento, de los profetas, etcétera, etcétera, porque todo el Antiguo Testamento, como lo dirá San Jerónimo, todo el Antiguo Testamento está orientado hacia Jesucristo. Y el pueblo de Israel pues todavía no terminaban de comprender esa nueva visión cristiana de la Sagrada Escritura. Así fue como la escucha de la Sagrada Escritura se trasladó del templo o de la sinagoga o a los lugares de culto cristiano. Entonces llegó un momento que los cristianos se separaron totalmente de las sinagogas o del templo de Israel. Y la escucha de la Sagrada Escritura pues la hacían allá en las casas donde los cristianos nacientes pues celebraban la Sagrada Liturgia, la Sagrada Eucaristía o la fracción del pan, como se le llama en los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Y eso se convirtió a partir de ese momento en lo que es la actual liturgia de la palabra que precede a la plegaria eucarística. O sea que ya desde los inicios,
en el siglo segundo, o sea, del año 100 en adelante, ya la liturgia nuestra ya está constituida por esas principales dos partes, liturgia de la palabra y liturgia eucarística. Por ejemplo, San Justino, en el segundo siglo, hace una descripción de la celebración eucarística en la que ya están presentes todos los elementos esenciales de la actual misa nuestra. No solo la liturgia de la palabra es parte integrante de la liturgia, sino que las lecturas del Antiguo Testamento se acercan en ese momento y se conocen, se leen las memorias de los apóstoles, o sea que ya se incluye en los textos del Antiguo Testamento textos del Nuevo Testamento, o sea que aparte de que se leía el Antiguo Testamento, se leían las cosas de los apóstoles, es decir, los evangelios, las cartas de San Pablo, prácticamente todo el Nuevo Testamento. Ese es un poco a grandes rasgos lo que es la historia pues, del proceso de cómo se instituyó los elementos que forman pues, la Sagrada Eucaristía, ¿no? La liturgia de la palabra, liturgia eucarística. La presencia del acontecimiento de la palabra. Escuchada en la liturgia, las lecturas bíblicas adquieren un sentido nuevo y más fuerte que cuando son leídas en otros contextos. Por ejemplo, cuando hay formación o estudio bíblico, es diferente el contexto que cuando se lee la Biblia en la liturgia, en la liturgia eucarística, ¿verdad? En la liturgia de la palabra, en la Santa Misa, pues. No tiene en la Santa Misa, en la liturgia, no tiene tanto el objetivo de conocer mejor la Biblia, sino que lo importante en la liturgia, cuando se escucha la palabra de Dios, es el de reconocer a quien se hace presente en la fracción del pan. El que ha de iluminar cada vez un aspecto del misterio que vamos a recibir. La Sagrada Escritura entonces nos tiene que enfocar hacia la Sagrada Eucaristía, ¿verdad? La Biblia se reconoce entonces, por lo tanto, que se hace presente este Jesucristo a través de la lectura de la palabra hacia la llegada pues, del momento de la fracción del pan. Ilumina la fracción del pan, ilumina el misterio que vamos a recibir. Esto se ve, por ejemplo, en el episodio de los discípulos de Maús. Recuerdan ustedes que escuchando la explicación de la Sagrada Escritura, el corazón de estos discípulos comenzó a ablandarse, de modo que después fueron capaces de reconocerlo a Jesucristo en la fracción del pan, dice el texto de los discípulos de Maús en el Evangelio de San Juan. En la misa, las palabras y los episodios de la Biblia no son solamente narrados, sino revividos. La memoria se hace realidad y se hace presencia. Fíjense bien lo que estamos diciendo, que no es meramente la lectura de la palabra de Dios en la misa, no es solamente una escucha o un aprendizaje bíblico, es otra cosa totalmente distinta. No solamente son las narraciones de los episodios bíblicos, sino que hay que revivirlos, hay que hacer realidad y presencia todas estas memorias que se relatan en la lectura bíblica. Lo que sucedió en aquel tiempo de la Biblia tiene lugar en este tiempo, en el hoy, en el aquí. Nosotros no solo somos oyentes de la palabra de Dios en la misa, sino que somos también interlocutores, somos actores en la palabra de Dios. A nosotros, ahí presente en la Eucaristía, se nos dirige la palabra de Dios. Somos llamados a asumir el puesto de los personajes evocados en todas las lecturas de todos los días. Nosotros tenemos que insertarnos entonces, por lo tanto, en los pasajes que se relatan
como verdaderos actores de esos relatos. Algunos ejemplos nos pueden ayudar a entender. Por ejemplo, en la primera lectura se lee el episodio de Dios que habla con Moisés desde la zarza ardiente. En la Sagrada Escritura, cuando nosotros escuchamos ese texto, nosotros estamos ante la verdadera zarza ardiente. Del profeta Isaías, por otro lado, se puede leer que recibe en los labios el carbón ardiente que le purifica para la misión. En la Sagrada Eucaristía, cuando escuchamos ese texto, nosotros vamos a recibir en los labios el verdadero carbón ardiente, el Cristo que arde de amor por nosotros, el que ha venido a traer fuego a la tierra, ¿verdad? En otro pasaje de la Sagrada Escritura, por ejemplo en Ezequiel que es invitado a comer el rollo de los oráculos proféticos, en la Sagrada Eucaristía, en la liturgia de la palabra, nosotros nos disponemos a comer a quien es la palabra misma, hecha carne y hecha pan. Entonces miren ustedes, la relación de la liturgia eucarística con la liturgia de la palabra es indisoluble totalmente. La cosa se hace todavía más clara en el momento en el que en el Antiguo Testamento, después del Antiguo Testamento, pasamos al Nuevo Testamento. De la primera lectura pasamos al Evangelio. Por ejemplo, la mujer que sufría hemorragias del Evangelio está segura de que será curada si logra tocar el borde del manto de Jesús. ¿Qué decir de nosotros? Que cuando vamos a tocar mucho más que el borde de su manto, tocamos su cuerpo, su sangre. Escuchando en el Evangelio el episodio también, por ejemplo, de Zaqueo. Aquí se hace actual ese Zaqueo. Yo era Zaqueo en ese momento, si logro asumir el personaje de ese relato, a mí se dirigía esa palabra que dijo Jesús a Zaqueo: hoy debo alojarme en tu casa, de mi casa. De mí, en la Sagrada Escritura, en la misa, tras haber recibido la comunión en la misa, se podría decir también con toda verdad ese texto que dice: ha ido a alojarse a casa de un pecador. Y era a mí a quien Jesús decía: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Fíjense ustedes entonces que si nosotros hacemos vida y vivimos en primera persona las lecturas de la liturgia de la palabra, vamos a sentir que Cristo nos está hablando a nosotros personalmente y nos está llamando a la salvación, a la redención. Lo mismo podemos decir de cualquier otro episodio del Evangelio. Cuando se lee, por ejemplo, en la misa el Evangelio de las bodas de Caná, con claridad extraordinaria se me pareció cómo en la misa se renueva el milagro de las bodas de Caná. El monaguillo que lleva los cálices era uno de los sirvientes que llenaba las tinajas de agua. En el momento de la consagración estamos asistiendo al milagro del agua que se convierte en vino. Y en la comunión, como uno de los invitados de la boda de Caná, era consciente de que saboreaba el vino mejor, el pan de los ángeles. Y no se trata de una explicación arbitraria, fíjense ustedes, porque se sabe que el simbolismo eucarístico está dentro del relato evangélico de las bodas de Caná. Las bodas de Caná es un símbolo realmente eucarístico, porque es cuando el cuerpo y la sangre de Cristo se hacen presentes a través de los signos sacramentales del pan y del vino. No solamente entonces los hechos, sino también las palabras del Evangelio, escuchadas en la misa, adquieren un nuevo sentido para nosotros. Debería adquirir un nuevo sentido para nosotros, un sentido más fuerte. Leyendo en la misa, por ejemplo, el texto del Evangelio de San Mateo, capítulo 12,
No olvidemos nunca las palabras de Jesús, que decía en ese texto: aquí y ahora hay uno que es más que Jonás. Aquí ahora hay uno que es más que Salomón. Esos dos adverbios, aquí y ahora, significan verdaderamente ahora y aquí mismo, aquí donde estamos todos nosotros, es decir, en este momento, en este lugar de la Eucaristía, no solo en el tiempo en el que Jesús estuvo en la tierra hace tantos siglos ya, sino que hoy, aquí y ahora, para mí y para ti, Él se hace presente. Él que es más que Jonás, Él que es más que Salomón. Ahí delante de mí, dentro de la Eucaristía, por lo tanto, uno que era más que Jonás, más que Salomón, más que Abraham, más que Moisés, está el Hijo de Dios vivo y verdadero. En la misa, tras la transustanciación, tras la consagración del pan y el vino, deberíamos repetir en nuestro interior: aquí hay uno que es más que Salomón, aquí hay uno que es más que Jonás, aquí hay uno que es más que todos los santos, sino que es Dios mismo el que está aquí y ahora en medio de nosotros después de la consagración del pan y del vino. Es una comprensión que nosotros debemos de ejercitarla para entenderla, para asumirla, para vivirla y por lo tanto renovar nuestro espíritu, nuestra forma de ser y nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar, porque ya las misas para nosotros ya deberían de ser una cosa diferente, porque hay mucha dispersión en la misa. Hay unos cristianos que, por ejemplo, llegan a la misa después del Evangelio. Otros llegan a la hora de las ofrendas y después van a comulgar. Yo he visto gente que llega a la hora del Padre Nuestro. Fíjense ustedes que yo he visto un par de personas que llegan a la hora del Padre Nuestro y se meten en la fila a comulgar. Esos no han comprendido que la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística son una sola cosa. Son una sola y misma cosa. No podemos separar liturgia de la palabra, liturgia eucarística. Hay gente que lee las lecturas en su casa y después se va tarde a la misa. Eso es un grave error. Esta actitud de los cristianos no está acorde con la fe que deberíamos de profesar, una fe limpia y completa. No hay conciencia de lo sagrado en la misa. Se ha perdido el sentido de lo sagrado. Se ha perdido el sentido del sacrificio de acción de gracia, de alabanza y de glorificación a Dios que realizamos. Por lo tanto, se pierde el grado de santificación de los hombres. Por eso la fe de los cristianos nunca crece, porque hay una comodidad por la ignorancia, será, o porque se ha perdido el sentido de lo sagrado. Y es lo más importante de la formación litúrgica, es renovar, como decía el Papa San Juan Pablo II, renovar nuestro estupor, nuestra capacidad de admiración ante la presencia del que es más que Jonás, del que es más que Salomón. Yo he visto algunos hermanos ahí que llegan tarde y a uno de ellos una vez le sonó el teléfono a la hora que se estaba cantando el salmo. Agarró su teléfono y se salió. Y regresó a la misa hasta la hora del Padre Nuestro. O sea, la parte más importante se la perdió. Ni cuenta se dio de lo que pasaba allí, del gran milagro eucarístico, de que Dios mismo en su Hijo, que es el Verbo de Dios, se hace presente en el pan y el vino. Otros por ignorancia o desconocimiento, falta de formación, cuando es el momento de la consagración ni se arrodillan, ni bajan la cabeza, siguen platicando. Otros siguen comiendo chicle, una cosa que da tristeza, porque es una cuestión de conciencia. Cuando nosotros tenemos más fina la conciencia, el amor de Dios, nosotros tratamos de ser más puros y más
más santos a la hora de la misa, más integrados, más activa nuestra participación, como dice el Concilio Vaticano II en la Sacrosantum Concilio número 7. Dice, con razón, dice el Concilio Vaticano II, con razón se considera la liturgia como el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. En ella, en la liturgia, los signos sensibles significan y cada uno a su manera realizan la santificación del hombre. Así, el cuerpo místico de Jesucristo, es decir, Él, cabeza y sus miembros, todos nosotros, todos ejercemos dentro de la liturgia el culto público íntegro. Pero a veces nuestro culto público a Dios Padre no es íntegro por todos esos defectos que cometemos dentro de la liturgia. En consecuencia, toda la celebración de la liturgia eucarística, por ser obra de Cristo sacerdote y de su cuerpo místico, que es la iglesia, es una acción sagrada por excelencia, es la oración más grande, más eficaz, con el mismo título y con el mismo grado, de inmenso, de infinito. Y por eso la acción litúrgica no le iguala ninguna otra acción de la iglesia. Ya lo decíamos en la clase anterior. Pero dice en el numeral 11, Sacrosantum Concilio, pero para asegurar, dice, esta plena eficacia de la liturgia en nuestra alma para nuestra propia santificación, es necesario, dice, que los fieles se acerquen a la Sagrada Liturgia con una recta disposición de ánimo, pongan su alma en consonancia con su voz y colaboren con la gracia de Dios, que es cosa que no hacemos, no colaboramos. Dios muere para salvarnos, sin embargo, nosotros no nos dejamos amar, no nos dejamos salvar. Porque si el Señor se derrama y el fiel laico no recibe, recibe esa gracia divina en vano porque no le llega. Por esta razón, dice el Concilio Vaticano II, miren ustedes, lo decíamos también la vez anterior, los pastores deben vigilar para que la acción litúrgica, en la acción litúrgica no solamente se observen las leyes relativas a la celebración válida y lícita, sino que para que los fieles participen en ella de una manera consciente, activa y fructuosa, no pasiva. Tenemos que estar atentos, tenemos que vivirla en nuestra mente y en nuestro corazón para que sea eficaz, para que la palabra de Dios llegue como a los discípulos de Maús, que reconozcamos a ese que es más grande que Salomón, a ese que es mayor que Jonás. Decía también el Papa Benedicto en su exhortación apostólica Verbum Domini sobre la palabra de Dios y la liturgia, lo inseparable que es la palabra de Dios y la liturgia. En el año 2007 se hizo un sínodo sobre la Sagrada Escritura que habla sobre Verbum Domini, palabra del Señor, quiere decir Verbum Domini, palabra del Señor. Dei Verbum del Concilio Vaticano II, que es también un estudio que se hizo sobre la palabra de Dios, significa Dei Verbum, palabra de Dios. Y esta es palabra del Señor del 13 de septiembre, del 30 de septiembre del 2010. Yo creo que deberíamos de leer esta exhortación apostólica del Papa Benedicto, porque nosotros no leemos, desgraciadamente no leemos, y por eso es que estamos largos de santificarnos por un lado y de conocer las cosas de Dios, pues, porque si nosotros no conocemos las cosas de Dios estamos perdidos. Dice el Papa Benedicto en el numeral 54 que la palabra de Dios y la Eucaristía, lo que se afirma genéricamente de la relación entre palabra y sacramento, se ahonda cuando nos referimos
a la celebración eucarística. Además, la íntima unidad entre palabra y Eucaristía está arraigada en el testimonio de la Sagrada Escritura. En el Evangelio de San Juan, en capítulo 6, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24. Confirmada con los padres de la Iglesia, reafirmada con el Concilio Vaticano II. A este respecto podemos pensar en el gran discurso de Jesucristo sobre el pan de vida en la sinagoga de Cafarnaúm, el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, que ya lo hemos mencionado varias veces para que lo lean, que es el sermón eucarístico, el sermón del pan de vida que da Jesucristo sobre su cuerpo y su sangre, ¿verdad? Cuyo trasfondo es percibir la comparación entre Moisés y Jesús, entre quien habló cara a cara con Dios del Éxodo 33 y quien revela a Dios, el Juan capítulo 1. Fíjense ustedes la comparación de Moisés y Jesús. Moisés habló cara a cara con Dios. Jesús nos revela a Dios porque viene de Dios. En resumen, el discurso sobre el pan de vida del Evangelio de San Juan se refiere al don de Dios que Moisés obtuvo para su pueblo con el maná en el desierto. Que en realidad en la Torá, la palabra de Dios que da la vida, del Salmo 119, Jesús lleva a cumplimiento en sí mismo esta antigua figura del maná que comió el pueblo de Israel en el desierto. El pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Dice Jesús, yo soy el pan de vida. Aquí la ley se ha hecho persona. El maná del desierto del pueblo de Israel se ha hecho persona. Ese pan se ha hecho persona. El verbo de Dios. En el encuentro con Jesús nos alimentamos, por así decirlo, del Dios vivo. Comemos realmente el pan del cielo. El prólogo del Evangelio de San Juan se profundiza en el discurso de Cafarnaúm. Si en el primer capítulo de San Juan el Logos de Dios se hace carne, ¿se acuerdan el prólogo de San Juan? En el principio era la palabra y la palabra era Dios y la palabra estaba con Dios y la palabra se hizo carne, pero los suyos no la recibieron. Entonces allí está haciendo una comparación el Papa Benedicto sobre el Logos del capítulo 1 del Evangelio de San Juan y el capítulo 6, el discurso de pan de vida, ¿verdad? En el primer capítulo, el Logo de Dios se hace carne. En el capítulo 6, es pan para la vida del mundo. Haciendo ilusión de este modo a la entrega de Jesucristo, esa entrega que hará de sí mismo en el misterio de la cruz, es confirmada por la afirmación sobre la sangre que se da a beber. El que come mi pan, el que come mi carne, dice Jesús, y bebe mi sangre, el capítulo 6:53. De este modo, en el misterio de la Eucaristía, se muestra cuál es el verdadero maná, el auténtico pan del cielo. Es el Logo de Dios, es la palabra de Dios que se hace carne, que se ha entregado a sí mismo por nosotros en el misterio pascual. Dice San Jerónimo, la carne del Señor es verdadera comida y su sangre verdadera bebida. Este es el verdadero bien que se nos da en la vida presente. Alimentarse de su carne y beber su sangre, no solo en la Eucaristía, sino también en la lectura de la Sagrada Escritura. En efecto, lo que se obtiene del conocimiento de las Escrituras
es verdadera comida y verdadera bebida también. Miren qué interesante lo que dice San Jerónimo, traductor de la Biblia. San Jerónimo se aprendió de memoria la Biblia entera y dice que escuchar, conocer las Escrituras es conocer a Cristo. Pero dice más, dice, lo que nosotros obtenemos por el conocimiento de la Sagrada Escritura, o sea, la liturgia y la palabra dentro de la misa, lo que nosotros aprendemos y obtenemos de la lectura de la Sagrada Escritura en la misa, dice, la misma palabra de Dios, de la Biblia que leemos, perdonen la repetición, pero yo quiero que quede bien claro, lo que obtenemos del conocimiento de las Escrituras en la misa es verdadera comida y verdadera bebida. Entonces San Jerónimo compara la palabra de Dios con el pan eucarístico. Y vamos a ver cómo lo profundiza. Es una cuestión hermosísima cómo lo profundiza. Por ejemplo, el relato del Evangelio de San Lucas sobre los discípulos de Maús nos permite una reflexión hermosa sobre la unión entre la escucha de la palabra de Dios y el partir del pan. Jesús salió a ese encuentro el día de la resurrección. Escuchó las manifestaciones de los discípulos de Maús, de su esperanza decepcionada, y se hace compañero de camino. Dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 24. Les explica lo que se refería a él en todas las Escrituras. Y junto con este caminante que se muestra tan inesperadamente familiar en sus vidas, los dos discípulos comienzan a mirar de un modo nuevo las Escrituras. Lo que había ocurrido en aquellos días ya no parece como un fracaso. Ellos ya no entienden que sea un fracaso, sino como el cumplimiento y el nuevo comienzo. Pero sin embargo, los discípulos de Maús tampoco en estas palabras les parecen aún suficientes a estos discípulos. El Evangelio de San Lucas nos dice que solamente cuando Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio, en ese momento se le abrieron los ojos y le reconocieron al partir el pan. Mientras que antes de este diálogo con Jesucristo, sus ojos no eran capaces de reconocerlo. La presencia de Jesús primero en las palabras y después en el gesto de partir el pan hizo posible que los discípulos lo reconocieran y se pudieran revivir de un modo nuevo, pudieran reafirmarse de una manera nueva lo que antes habían experimentado con él. Y ellos mismos dicen, no ardía nuestro corazón mientras hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Este relato nos muestra cómo la Escritura misma ayuda a percibir su unión indisoluble con la Eucaristía. Conviene, por lo tanto, tener siempre presente, tener en cuenta que la palabra de Dios leída y anunciada en la iglesia, en la liturgia de la misa, nos conduce, por así decirlo, al sacrificio de la alianza nueva y eterna, al banquete de la gracia, es decir, la Eucaristía como a su fin propio. Palabra y Eucaristía se pertenecen tan íntimamente que no se puede comprender una sin la otra. La palabra de Dios se hace sacramentalmente carne en el acontecimiento eucarístico. La Eucaristía nos ayuda a entender la Sagrada Escritura. Es que es mutua la unión. Eucaristía y palabra de Dios. Así como la Sagrada Escritura a su vez ilumina y explica el misterio eucarístico, así, sin el conocimiento de la presencia real del Señor en la Eucaristía, la comprensión de la Escritura se hace incompleta, queda incompleta. Por eso la Iglesia honra con una misma veneración, aunque no con el mismo culto, la palabra de Dios y el misterio eucarístico. Y la Iglesia quiere y sanciona que siempre y en todas partes se imite este proceder, ya que la Iglesia, movida por el ejemplo de su fundador,
Nunca, la iglesia nunca ha dejado de celebrar el misterio pascual de Cristo, reuniéndose para leer lo que se refiere a Él en todas las escrituras y ejerciendo la obra de salvación por medio del memorial del Señor y de los sacramentos. Hasta aquí, queridos hermanos, nuestra clase de hoy. Pidámosle a la Santísima Virgen María que nos dé la pureza de su alma, de su mente y de su corazón, para que seamos dignos de adorar a Cristo Jesús con la pureza, la mente y el corazón de la Santísima Virgen María, nuestra Madre. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén.